Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a continuar trabajando con el método de los nodos. El ejercicio nos dice lo siguiente. Lo primero que debemos ver para resolver una armadura por el método de los nodos es buscar un nodo. En este caso los nodos son los puntitos donde se unen cada una de las barras, incluyendo también acá abajo donde tenemos las reacciones. Este también sería un nodo y este también sería un nodo. Para poder trabajar en un nodo tenemos que, lo que nos piden es que encontremos la fuerza que hay en cada una de las barras. O sea, que dentro de esta barra que tengo una fuerza que se está distribuyendo, ¿ok? Que también tengo que tomarla en cuenta. También tengo que tomarla en cuenta como si fuesen fuerzas. Entonces, para empezar a trabajar con un nodo, lo que tengo que ver en el nodo es que tenga dos incógnitas o menos. O sea, que si tiene una incógnita también puedo trabajar, si tiene dos también, pero automáticamente tenga tres barras que no sepa pues su valor, no puedo trabajar en ese nodo porque no voy a encontrar su solución. En el caso de que, por ejemplo, un nodo de lo que esté lejos de las reacciones no cumpla con esto, por ejemplo, no puedo empezar por el nodo E, para poner un ejemplo, porque tengo la barra que viene desde A hasta E. En este caso, esta barra, tengo también la barra EB y tengo la barra EC, que son incógnitas porque todavía no he encontrado sus valores. Entonces no puedo empezar a trabajar por el nodo E. Por ejemplo, si empiezo por un nodo que esté en uno de los apoyos, tendría que encontrar las reacciones de los apoyos. Pero como les dije, vamos a ver si tenemos un nodo en el cual tengamos dos incógnitas o menos. En este caso C tendría una, dos y tres barras que salen desde su punto, desde el nodo, que es C. Pues tendríamos tres incógnitas, tampoco podríamos trabajar. Más veamos en el nodo D. En el nodo D tengo una fuerza de 600 Newton, el cual no la cuento como incógnita porque ya acá conozco su valor. Tengo una barra que sería la barra DE porque viene desde el punto D hasta el punto E, y tiene otra barra que viene desde el punto D hasta el punto C. En este caso estas serían dos incógnitas. Entonces, como solamente tiene dos incógnitas, sí puedo empezar a trabajar por el nodo D. Entonces, ya sabiendo esto, no tengo que encontrar las reacciones que tengo en los apoyos. En el caso de que D también tuviesen tres o más incógnitas, pues tendría que encontrar mis reacciones y empezar desde el nodo A o desde el nodo D, que tendrían también, en este caso, esta tendría una sola incógnita y esta tendría dos incógnitas. Bien, pero vamos a empezar por el nodo D y así nos ahorramos el paso de calcular las reacciones. Entonces vamos a aplicar directamente lo que sería el método de los nodos. El método de los nodos lo vamos a resolver mediante estos dos pasitos que se lo voy a explicar a continuación. Como habíamos dicho, vamos a trabajar entonces con el nodo D. Para eso vamos a tomar el nodo con el que vamos a trabajar, me pongo sobre él y voy a dibujar unos ejes cartesianos. En este caso serían algo así. Pero acá, como lo tenemos muy pequeñito, voy a dibujar los ejes cartesianos un poco más grandes. Muy bien, los ejes cartesianos lo he puesto acá de manera más grande. Vamos a dibujar cada una de las fuerzas que tengamos en estos ejes cartesianos. Tenemos una fuerza de 600 Newton que se va dirigiendo hacia la derecha, por lo cual lo voy a colocar de este lado de la derecha. Le vamos a poner su fuerza, que serían 600 Newton. Lo voy a dejar por ahora en 600. ¿Qué otra fuerza tengo? Habíamos dicho que las barras son fuerzas. Entonces tengo la barra DE que también sale desde el nodo D. ¿Y cuál es su dirección? Es de manera vertical y está dirigida hacia abajo. Entonces vamos a tomar la línea y la vamos a dirigir hacia abajo y vamos a poner que sería la fuerza de la barra DE. Algo a tomar en cuenta es que siempre vamos a asumir por ahora, ¿verdad?, que todas las barras están saliendo del nodo. O sea, por ejemplo, como en este caso tengo el nodo D, voy a asumir que todas las barras salen hacia afuera, ¿verdad? Nunca voy a colocar una fuerza de esa manera, por ahora, ¿verdad? Todas las vamos a asumir que van hacia afuera. En este caso esta también vamos a dibujar que va hacia afuera del nodo. Acá estamos asumiendo que están en tensión, que todas están en tensión. Pero luego que yo obtenga el valor de, por ejemplo, esta fuerza, si ese valor me da un número que le voy a llamar n, por ejemplo, eso es un número cualquiera que me dé esto, ¿no? Y que ese valor me dé negativo, significa que la asumimos en tensión y que realmente es en compresión. Pero esto nos va a ayudar a determinar con el signo cuál es una y cuál es otra. Por eso vamos a asumir todas que salen hacia afuera del nodo. Muy bien, no se preocupen que eso lo vamos a ver ahora más adelante. Bien, lo vamos a ir viendo pasito a pasito, pero siempre dibujen la flecha hacia afuera del nodo.
¿ok? Ok, ¿qué otra fuerza tenemos? Tenemos esta, que sería la barra de C, que también va a esta sí va inclinada. Vamos a dibujar una barra inclinada, que va a ser la fuerza de la barra de C, como habíamos dicho, de C. Vamos a observar si tenemos alguna otra fuerza. En el nodo D tenemos 1, 2 y 3, contando las barras también. Acá tenemos 1, 2 y 3, pues tenemos en este caso, nuestros ejes cartesianos completos. Y nuestros vectores también. Podríamos empezar a trabajar y utilizar estos dos simples pasos para analizar cada uno de los nodos y obtener la fuerza de las barras. El paso número 1 lo vamos a hacer solamente si tenemos barras o fuerzas inclinadas. En este caso, como tenemos f de c inclinado, sí lo vamos a aplicar, el paso número 1. Y lo que vamos a hacer es encontrar el ángulo de esta fuerza. El paso número 2 sería aplicar sumatoria de fuerzas en x y sumatoria de fuerzas en y. Bien, vamos con nuestro paso número 1, que sería encontrar el ángulo de inclinación de nuestro vector. En este caso vamos a encontrar un solo ángulo porque tenemos una sola fuerza inclinada. Ojo con esto, que de la manera que se lo voy a explicar, tienen siempre que encontrar, en este caso, el ángulo que está pegado del eje de las x. Por ejemplo, en esta ocasión vamos a encontrar ese ángulo que ven ahí. Bien, de la manera que se lo voy a explicar, no pueden encontrar el ángulo que está pegado al eje de las y. O si encuentran el ángulo que está pegado al eje de las y, digan 90 menos este ángulo para que encuentren el que tenemos en azul. Partiendo de lo que le acabo de explicar, queremos encontrar entonces este ángulo de acá, que le vamos a llamar alfa 1. Vamos a ver, este vector que tenemos acá es de esta misma barra que vemos. Muy bien, entonces el ángulo que quiero, vamos a poner un poco más largo los ejes cartesianos. Si se fijan, es esta misma barra, tenemos el ángulo, pues el ángulo que queremos sería este mismo, que también sería alfa 1. ¿Cómo lo podemos encontrar? Muy fácil y muy sencillo. Vamos a ver las medidas que nos están dando. En este caso tenemos 2 metros, y vemos que la distancia que nos dan abajo viene desde el punto A hasta el punto B. Entonces, si vemos, tengo acá la figura de un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a dibujar ese triángulo rectángulo. Lo vamos a hacer de esta manera. Y voy a tener que la parte de abajo me dice que tengo 2 metros. Le voy a poner un 2. Y que, pues, la parte que tengo, ¿verdad?, vertical, tiene 2 más 2, que serían 4. Dibujé este triángulo completo. Muy bien. Ahora fíjense que puedo encontrar este ángulo que tengo en la parte de arriba y me va a coincidir con el que tengo en la parte de abajo. Me explico. Imagínense que esto se cierra acá, que sería lo mismo que tenemos ahí, ¿verdad?, que está cerrado. Y encuentro este ángulo. Muy bien. Y el que yo quiero es el que tengo en la parte de arriba, que sería alfa 1. En este caso, si se fijan, si continúo y encierro lo que sería mi triángulo, el mismo triángulo que tenía en la parte de abajo es el mismo que tengo en la parte de arriba, pero lo tengo volteado, ¿no? Entonces este ángulo sería el mismo de la parte de arriba. Este también sería alfa 1. Entonces vamos a encontrar a este y tendríamos el mismo, que sería el de la parte de arriba. Vamos a buscar una función trigonométrica el cual no incluya tanto lo que sería el cateto opuesto como el adyacente. Muy bien, sabemos que tangente del ángulo va a ser igual al opuesto dividido el adyacente. Yo en este caso quiero el ángulo, ¿verdad?, porque es lo que ando buscando. Entonces voy a pasar tangente del otro lado. ¿Y cómo pasa tangente del otro lado? Es decir, que el ángulo va a ser igual. Tangente pasa como arco tangente o tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 del opuesto dividido el adyacente. Entonces eso me deja dicho que mi ángulo va a ser igual, en este caso, alfa 1 a tangente a la menos 1 del opuesto, que sería 4, dividido el adyacente, que sería 2. 4 dentro de 2 da igual a 2, y si ponen en la calculadora tangente a la menos 1 de 2, le va a quedar que alfa 1 va a ser igual a 63.43 grados. Muy bien, como el dibujo es algo pequeño y no me cabe poner el valor acá, lo voy a poner por ahí arriba, pero ya sabemos que alfa 1 sería este valor, que es igual a lo que nos dio acá abajo. Finalizamos con nuestro paso número 1 para el nodo D. Vamos entonces con nuestro paso número 2, donde vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, lo que vamos a hacer será lo siguiente. Vamos a empezar con sumatoria de fuerzas en X. Nuestro paso número 2, vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas en X igual a 0.
Ojo acá, cuando trabajemos la sumatoria de fuerzas en X y tengamos una barra inclinada, vamos a tomar su fuerza y la vamos a multiplicar por el coseno de su ángulo. Cuando trabajemos sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tomar la misma fuerza que esté inclinada y la vamos a multiplicar por el seno de su ángulo. Ojo, cuando tengamos una barra inclinada, la vamos a incluir tanto en la sumatoria de fuerzas en X como en la sumatoria de fuerzas en Y, porque si se fijan, este vector que está inclinado, que se parece a este, se va dirigiendo tanto a la derecha, si se fijan en su trayectoria, se va dirigiendo en X, como también se va dirigiendo en Y. Eso me deja dicho que tengo una pequeña parte de esta fuerza que se está dirigiendo en X, que la voy a encontrar con el coseno del ángulo multiplicado por la fuerza, y también voy a tener una pequeña parte de esa fuerza que se está dirigiendo en Y, que lo voy a encontrar multiplicando el seno de su ángulo por su fuerza. Muy bien. Entonces, siempre que tengamos una barra inclinada, la incluimos tanto en la sumatoria de fuerzas en X como en la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tomar solo las que están en X, ¿correcto? Que incluyen la inclinada, como mencionamos ahora, y la que se encuentre en el eje de las X. Tenemos, si se fijan, 600 que está en el eje de las X. Entonces, vamos a colocar 600. Como se encuentra del lado derecho del eje de las X, si se fijan, está del lado de las X positiva, lo voy a dejar positivo. Vamos a ver la barra inclinada. Si se fijan, la barra inclinada también se encuentra del lado derecho. No se encuentra del lado izquierdo. Entonces, como se encuentra del lado de las X positiva y estoy haciendo sumatoria de fuerzas en X, también lo voy a poner positivo. Voy a poner en este caso, como estamos trabajando en X, voy a poner su fuerza, que sería F de C multiplicada por el coseno de su ángulo, que decíamos que era alfa 1, que lo tenemos acá, que sería 63.43. Muy bien. Ya no tenemos más fuerzas en X, vamos a igualarlo a 0. Igual a, bueno, no me cabe, voy a poner por acá, igual a 0, bien, pero todo eso sigue igual. Vamos a observar la ecuación que nos acaba de quedar. Si tenemos una incógnita, la despejamos. Si tenemos más de una incógnita, en el caso 2 o 3 incógnitas, pues continuaríamos con sumatoria de fuerzas en Y. Acá no tenemos incógnitas, y vemos acá sí, entonces nada más tendríamos una sola. Vamos a despejarla. El 600 pasaría negativo al otro lado del igual y el coseno de 63.43 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, despejando a F de C va a ser igual al 600, pasa negativo, menos 600, esta parte se quedaría sola, ¿verdad? Porque el 600 pasó, y el coseno de 63.43 está multiplicando a F de C, pasaría al otro lado dividiendo, coseno de 63.43, muy bien. Si hacemos esta solución, nos va a quedar el resultado de F de C. El resultado de esta división nos queda menos 1341.41 newton. Los resultados de las barras que nos vayan dando los voy poniendo de este lado. Pero fíjense de qué manera lo vamos a poner. Voy a poner en este caso que la fuerza de la barra de C, F de C, la fuerza de la barra de C va a ser igual. Acá lo tengo negativo, pero fue lo que le dije al inicio de que si nos quedaba negativo sabemos que está en compresión. Entonces voy a tomar solo el valor y lo voy a poner positivo. En este caso va a poner rojo, o sea compresión, va a poner 1341.41 newton, como les dije, lo puse positivo, pero voy a especificar que el resultado me dio negativo y le voy a poner una C de compresión. Entonces le vamos a poner acá atrás una C. Y ya sabemos que el valor está en compresión. Vamos a continuar con nuestro paso número 2 y vamos a hacer ahora la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Algo que también vamos a ir haciendo, las barras que vamos encontrando, vamos a ir marcándolas. En este caso encontramos la barra de C. ¿Cuál es la barra de C? Fíjense que la barra de C sería esta que tenemos inclinada. En la mitad le vamos a poner un puntito, que ya sabemos que encontramos esa barra, y a cada una que vayamos encontrando la vamos marcando, ¿bien? Y sabemos cuáles nos faltan. Sumatoria de fuerzas en Y, el mismo procedimiento. Vamos a tomar la que solamente tenemos en Y. Fíjense esta que solo está en Y, ¿verdad? Está en el eje de las Y y se encuentra abajo del lado de las Y negativas, por la cual vamos a poner ese valor negativo, menos F de E, ¿correcto? ¿Qué otra fuerza tenemos en Y acá? Fíjense la inclinada que decíamos que está en X y también en Y. En este caso, esta fuerza que está inclinada se encuentra del lado arriba o del lado abajo. Se encuentra del lado abajo, entonces también se encuentra del lado de los negativos Y. Entonces vamos a poner negativo, su fuerza que sería F de C,
y lo vamos a multiplicar por el seno, porque estamos en y ahora, por el seno de su ángulo, que sería el seno del mismo ángulo, 63.43. Ya no tenemos más fuerzas en y, por lo cual lo voy a igualar a 0. Muy bien, en este caso fíjense que tengo dos incógnitas, pero en la anterior, en la sumatoria de fuerzas en X, encontré una. Vamos a ver si es una de estas dos. En este caso fue la fuerza de DC y miren donde tenemos la fuerza de DC acá. Entonces ya DC no es una incógnita, sino ya es un valor que tenemos. Entonces vamos a sustituirlo. Voy a tener entonces, si reescribo, menos F de E menos, donde tengo ahora F de C, voy a abrir un paréntesis. Vamos a encerrar este. Voy a abrir un paréntesis y voy a colocar el valor de F de C. Recordemos que F de C nos dio un valor en compresión. Entonces recordemos que compresión es un valor negativo. Tienen que tener ojo con esto. Aunque tengan el valor positivo de este lado, si ven que está a compresión, saben que tienen que marcar el negativo. Entonces tenemos menos 1341.41. Cerramos y lo vamos a multiplicar por el seno de 63.43 por el seno de 63.43 y eso lo vamos a igualar a 0. Ahora sí solo tendríamos una sola incógnita y podríamos despejarla. Vamos a tener entonces menos F de E. En este caso, menos por menos nos quedaría un valor positivo. Menos, en este caso positivo, ¿verdad? Entonces tenemos 1341.41 por seno de 63.43, nos quedaría un valor positivo de 1200 y lo igualamos a 0. Podemos despejar ya a F de E pasando, bueno, vamos a pasar el mismo F de E que está negativo, positivo al otro lado. Entonces nos quedaría que F de E va a ser igual a 1200. ¿En qué estamos trabajando? En newtons, 1200 newton. En este caso, como nos quedó positivo, sabemos que es un valor en tensión. Entonces vamos a colocarlo en la parte de acá abajo. Entonces ya acá tendríamos el valor y le ponemos una T de tensión. Ya no podemos seguir trabajando con este nodo porque fíjense que ya encontramos las incógnitas que podíamos encontrar con ese nodo. Entonces ya tengo F de E y F de E sería esta barra, también la voy a marcar. Vamos a continuar con otro nodo para seguir encontrando incógnitas. Vamos a tomar otro nodo, en este caso no puedo tomar E, bueno, aunque ya esta barra es conocida, la que tiene el puntito ya no es una incógnita, pero como quiera voy a tener 1, 2 y 3 incógnitas que no puedo resolver. Entonces recuerden que necesitamos un máximo de 2 incógnitas. Sin embargo, ven que el punto C, tengo ya esta que tiene el puntito, o sea que la conozco, por lo cual solamente tendría 2 incógnitas. Entonces vamos a trabajar con el punto C. He dibujado los ejes cartesianos de mi punto C, que si lo dibujamos serían estos que tenemos acá. Muy bien. Entonces vamos a dibujar cada una de las fuerzas que estén en el punto C. Tengo la barra, que sería la DC, que va pues saliendo del nodo C. Y como siempre le digo, siempre lo vamos a dibujar que va saliendo del nodo. Sería algo así. Tenemos otra barra que sería la barra CE, que se encuentra de manera horizontal. Entonces vamos a dibujarla hacia su dirección, como va así mismo saliendo, y le vamos a poner fuerza de CE, de la barra CE. Esta barra que sacamos inclinada tenía el puntito, entonces ya la encontramos, que sería la DC. Mírenla acá, DC, que sería 1341.41 en compresión. Como nos dio en compresión, tenemos que marcarle su signo, menos 1341.41. ¿Qué otra barra tenemos que sale de C? Vemos esta, que sería la CB. Entonces vamos también a sacarla en su misma dirección. Fíjense que la inclinación de esta coincide con la misma de la CB. Entonces vamos a ponerla hacia su misma dirección y pues vamos a poner la fuerza de la barra CB o BC, no importa, sigue siendo la misma barra, la BC o la CB, le ponen como ustedes quieran. Contamos 1, 2 y 3 y tenemos 1, 2 y 3. Entonces podemos continuar. Tenemos dos incógnitas, por lo cual podemos trabajar. Vamos a empezar con nuestro paso número 1, donde encontramos los ángulos de inclinación de cada una de las fuerzas. En este caso tenemos dos barras inclinadas, tenemos que encontrar dos ángulos. Recuerden que habíamos encontrado este, que es alfa 1, que se encuentra, que es la inclinación, ¿verdad? El ángulo de inclinación de esta barra. Esta barra sigue con su misma inclinación hasta el final. Entonces, eso me deja dicho que tiene su mismo ángulo de inclinación, por lo cual alfa 1 también va a continuar siendo alfa 1
acá, porque esta es la misma barra con su misma inclinación. Entonces también este sería alfa 1. Pero si vemos cómo también la barra que habíamos trabajado se va también con la misma inclinación de esta misma barra, por lo cual si pegado del eje de las X este es alfa 1, este también pegado del eje de las X va a ser alfa 1. Fíjense que los ángulos son los mismos. Muy bien, entonces ya no tenemos que encontrar estos ángulos porque tenemos que alfa 1 sería 63.43. Vamos entonces ahora con nuestro paso número 2. Vamos con nuestro pasito número 2, donde vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Empiezo con mi sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tengo una fuerza que se encuentra en el eje de las X, en este eje, que sería FCE. Vamos a ver, ¿se encuentra del lado derecho o del lado izquierdo? Se encuentra del lado izquierdo de negativa de las X. Por lo cual lo voy a poner negativo menos, este no es el creyón que debería usar. De verdad que no me gusta cómo escribe. Entonces vamos a poner, lo voy a poner negativo menos FCE. ¿Correcto? ¿Tengo alguna otra fuerza que se encuentre en el eje de las X? Claro que sí. Tengo esta y también tengo la parte de arriba porque están inclinadas. Entonces voy a tomar esta barrita. Vamos a ver, ¿se encuentra del lado derecho o del lado izquierdo? Se encuentra del lado derecho. Por eso voy a ponerlo positivo. Voy a poner su fuerza que sería FCB. Y como se encuentra inclinada, lo voy a multiplicar, como estamos en X, por el coseno de su ángulo. Coseno de su ángulo, que es alfa 1. Y alfa 1 es 63.43. Esto no puede ser más fácil. Ah, no, esperen, todavía no lo puedo igualar a 0. Todavía tengo otra fuerza inclinada. Y esta se encuentra del lado derecho o del lado izquierdo. Se encuentra del lado izquierdo. Por eso la voy a poner negativa. Voy a abrir un paréntesis y voy a poner, como está inclinada, su fuerza por el coseno de su ángulo. Su fuerza sería menos. Fíjense que tengo un negativo porque se encuentra del lado izquierdo. Y tengo un negativo porque su fuerza es negativa. Menos 1341.41. Y esto lo vamos a multiplicar por el coseno de su ángulo, que también sería 63.43. Cerramos entonces esta multiplicación y ya, como no tenemos más fuerzas en X, la podemos igualar a 0. Vamos a ver cuánta incógnita tenemos. Tenemos una y tenemos dos. Entonces, no podemos llegar a nada, por lo cual vamos a continuar con la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a hacer entonces ahora sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Todavía se ve en el video, queda mucho espacio. ¿Cuáles fuerzas se encuentran en Y? Tengo esta y también tengo la que está en la parte de arriba. Esta, vamos a ver, ¿se encuentra arriba o se encuentra abajo? Se encuentra abajo, por lo cual la voy a poner negativa menos FCB. Y como es inclinada, la voy a multiplicar por el seno de su ángulo, que sería el seno del ángulo, que sería alfa 1, 63.43. ¿Ven? Siempre es lo mismo. Las que están inclinadas, pongo su fuerza, si está en X, por seno, y si está en Y, por seno. Muy sencillo. Tengo otras que están en Y, que está inclinada, sería esta, se encuentra del lado arriba, por eso la voy a poner positiva. Pongo su fuerza, que en este caso sería negativa, sería menos 1341.41, y esto lo vamos a multiplicar por el seno de su ángulo, que también sería 63.43 grados. Cerramos, ya no tenemos más en Y, vamos a igualarlo a 0. ¿Cuánta incógnita tenemos? Tenemos una sola, por lo cual la podemos despejar. Tendríamos en este caso seno de 63.43 nos daría 0.89 y más por menos nos quedaría menos 1341.41 por seno de 63.43 nos quedaría 1200. Ya podemos despejar entonces a FCB de acá. La voy a pasar de este lado positivo, donde me quedaría el 1200 negativo, y el 0.89 lo voy a pasar dividiendo al 1200, quedándome entonces menos 1200. Vamos a hacerlo por pasos. Va a ser igual este paso positivo, FCB por 0.89. Voy a pasar este dividiendo. Entonces, si lo paso dividiendo, vamos a borrarlo de acá. 0.89 pasa dividiendo al 1200. 0.89. Entonces, si hago esto, el valor de FCB me va a quedar igual a menos 1348. Menos 1348 newton.
Como me quedó negativo, significa que la barra CB está en compresión. Como encontramos la barra CB, vamos a marcarla, que sería la CB sería esta. Le ponemos un puntito porque también la encontramos. Recordemos que en la sumatoria de fuerzas en X teníamos dos incógnitas, ¿verdad? No la podíamos resolver, qué pena por nosotros. Sin embargo, ahora si se fijan, como ya encontramos una que fue CB, ya CB no es una incógnita, sino es un valor que tenemos. Y CB la podemos sustituir acá. Ya tendríamos esto que sería un valor, todo sería un valor y pues podríamos encontrar a FCE. Entonces, vamos a borrar acá y vamos a sustituir en FCB por menos 1348. He sustituido el valor de FCB acá por menos 1348. He resuelto también esto, menos por menos me quedaría un valor positivo de 1341.41 por coseno de 63.43 y me ha quedado un valor de 600. Entonces si hago menos 1348, ¿verdad? Más por menos me quedaría un valor negativo y lo multiplico por coseno de 63.43, este valor nos quedaría un total de 600. Negativo porque tenemos un valor negativo. Como acá tenemos un 600 positivo, se va a eliminar con el 600 negativo y nos quedaría menos FCE igual a 0. Podríamos pasar el negativo y FCE continuaría siendo igual a 0. Entonces vamos a ponerla acá igual a 0. También ya hemos encontrado la barra CE, entonces la CE sería esta, también vamos a marcarla. Fíjense que ahora sí puedo trabajar con el nodo E porque solamente tendría una y dos incógnitas. Entonces vamos a trabajar con el nodo E donde vamos a encontrar las otras dos barras que nos faltarían. Ahí tendríamos los E's cartesianos del nodo E, vamos a poner cada una de sus barras y fuerzas. Tenemos 900 Newton que van hacia la derecha, vamos a ponerlo así mismo, hacia la derecha, 900 Newton. Lo voy a dejar en 900. Tenemos una barra que va hacia abajo que sería la EA o AE, como ustedes quieran. Entonces aquí tendríamos la fuerza de la barra EA. Correcto, tenemos una que va hacia arriba, que sería la EB o la DE, que esa ya la tenemos porque tiene el puntito. Sería la fuerza de DE. En este caso vamos a buscarla, la fuerza de DE. Mirenla acá que sería 1200 en tensión. Entonces le voy a quitar FDE porque ya conozco su nombre, que sería 1200. Lo dejo positivo porque está en tensión. Si hubiese estado en compresión, ojo que le pongo su valorcito negativo. Entonces vamos a ver qué otra fuerza tenemos. Tenemos esta que está inclinada, que sería la EB. Vamos a ponerla también, la inclinada, que sería EB, la fuerza en EB. Y también tengo la barra que va desde E hasta C, que sería esta, CE, pero como es igual a 0, no la voy a colocar. Va en la misma dirección del 900. En el caso de que no hubiese sido 0, le pongo una coma y le pongo el valor de la fuerza FEC o CE, como ustedes quieran. Una comita señalando de que va en la misma dirección hacia la derecha en el eje de las X. Pero como es 0, no la voy a colocar. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5 la que borré acá porque era igual a 0, entonces estamos completos. Podemos empezar con nuestro paso número 1. Ahora vemos que quiero este ángulo, el ángulo que viene desde la barra que está inclinada hacia el eje de las X, como lo había explicado anteriormente. Vamos a ver acá que sería esta misma barra, pues sería este mismo ángulo, que le vamos a llamar alfa 2. Si vemos, tengo este lado, si cierro acá, sería un triángulo rectángulo, donde tengo este lado que vale 2 y este lado que también vale 2. Entonces, vamos a hacer este triángulo, que sería algo de esa manera, donde tenemos que este lado vale 2 y donde tenemos que el lado de abajo también vale 2. Pero ojo que quiero es el ángulo de acá arriba, que sería este. Este es el que quiero, que sería alfa 2. Pero como ahorita, si cerramos el triángulo, vamos a ver que tengo el mismo triángulo que tiene el ángulo que quiero, es el mismo el de abajo, lo único que arriba lo tengo invertido. Entonces vamos a ponerlo acá, que sería el mismo alfa 2. Muy bien, entonces vamos a aplicar lo mismo de ahorita. Ya sabemos que para encontrar el ángulo vamos a utilizar tangente a la menos 1 del opuesto dentro del adyacente. En este caso el opuesto sería 2 y el adyacente también sería 2, que sería tangente a la menos 1 de 1. Muy bien, esto podríamos ponerlo así, que
vamos a reescribirlo. Tangente, el ángulo alfa 2 va a ser igual a tangente a la menos 1 de 1, que esto nos va a quedar igual a 45 grados. También lo voy a colocar por acá arriba y vamos a poner que alfa 2 va a ser igual a 45 grados. Como no tengo más barras inclinadas, he terminado ya con mi paso número 1. Vamos a ponerle acá alfa 2, ¿correcto? Voy a empezar entonces con mi paso número 2, donde vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Empecemos con sumatoria de fuerzas en X. Tengo la fuerza de 900 que está en el eje de las X y se encuentra del lado derecho. Hacemos lo mismo, la pongo positiva, sería 900. Tengo también la barra inclinada que se encuentra del lado derecho. Lo mismo de ahorita, lo ponemos positivo. Pongo su fuerza que sería FEB y voy a multiplicarla por el coseno de su ángulo. Coseno, en este caso, alfa 2. Vean que su ángulo es alfa 2, entonces su ángulo sería 45 grados. No tengo ya más fuerzas en X, pongo igual a 0. ¿Cuántas incógnitas tengo en esta ecuación? Tengo una solita, entonces puedo despejarla. Vamos a decir 900 pasa a negativo y coseno de 45 dividiendo. Entonces tengo que FEB va a ser igual a menos 900 dividido el coseno de 45 grados. Esto nos va a quedar igual a menos 1273 newton. Esto lo he redondeado un poquito, quedaba 1272 y algo, pero era muy cercano a 73. Vamos a colocarlo acá. FEB va a ser igual a 1273 newton. Y como nos dio negativo, lo vamos a poner en compresión. Muy bien. Continuamos con el paso 2 y vamos a hacer ahora la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a ver, tengo esta que es 1200, está contenida en el eje de las Y y está del lado arriba, entonces voy a poner 1200. Muy bien. Tengo FEA que se encuentra del lado negativo de las Y, lo voy a poner negativo menos FEA. No tengo más ya en el eje de las Y, me falta la inclinada, que también está contenida en el eje de las Y, se encuentra arriba o abajo, se encuentra abajo, por lo cual la voy a poner negativa, voy a poner FEB y lo voy a multiplicar entonces por el seno de su ángulo, como tenemos acá arriba. Entonces voy a decir seno de su ángulo, que sería alfa 2, que sería 45 grados, y lo voy a igualar a 0. Vamos a ver cuántas incógnitas tenemos. Tenemos 1 y 2, entre las cuales tenemos FEB, que la hemos encontrado en la parte de arriba. Entonces solamente tendríamos esta sola incógnita. Vamos a sustituir a FEB. Entonces vamos a decir 1200 menos mi incógnita FEA, menos, voy a sustituir el valor de FEB, voy a abrir un paréntesis. ¿Cuál es el valor? Recordemos que nos dio en compresión, sería negativo, menos 1273, cierro mi paréntesis, y eso multiplicado por el seno de 45. Seno de 45 grados igual a 0. Fíjense ahora que sí tengo una sola incógnita y le puedo dar solución. Menos por menos nos quedaría un valor positivo. Entonces nos quedaría 1200 menos FEA. Me da un poco de risa, fea. No, eso está mal por ustedes, chicos. No serían de eso. Menos FEA, fea. Menos por menos me quedaría positivo. Y 1273 por el seno de 45 me quedaría un valor de 900. Y lo igualo a 0. Tengo ahora dos valores que puedo sumar. Tengo 1200 más 900, que me quedaría un total de 2100. Entonces tendría 2100 menos FEA igual a 0. Pasamos el FEA, que está negativo, positivo al otro lado, y nos queda entonces con el siguiente valor. Igual a 2100 newton. Como nos quedó positivo, sabemos que está en tensión. Entonces también vamos a colocarlo y vamos a ponerle en tensión. Entonces encontramos a FEB, que sería esta barra de acá. Vamos a ponerle un puntito, y también encontramos la barra EA. Mírenla en la parte de acá abajo. Ponerle un puntito, vemos que ya todas tenemos puntitos. Entonces hemos terminado de analizar cada una de las fuerzas que están distribuidas en esta armadura y hemos dicho si están a compresión o a tensión. Mírenla acá abajo donde todas las tenemos, en el cual podemos llevarla a K newton. Vamos a borrar acá ya que tenemos
todos los valores y si la llevamos acá a Newton, simplemente tenemos que dividir entre de 1000 todos los valores que tenemos, quedándonos entonces, en este caso, 1.341 kilonewton en compresión. Le vamos a poner ahora los valores. Ahí tendríamos todos los valores llevados a kilonewton. Y esa sería la respuesta a nuestros ejercicios. Hasta aquí fue este ejercicio del método de los nodos. Recuerda que si te gustó, deja tu me gusta y suscríbete a este canal. Ahora al final te voy a dejar una lista de reproducción donde hemos resuelto muchos ejercicios del método de los nodos. Así que te espero por allá.